revelado, el milagroso secreto celestial para comenzar cada día sin preocupaciones de IVINAS en un pequeño pueblo rural de México, donde el sol se asoma cada mañana con un brillo cálido y esperanzador. La fe y la devoción son el motor que mueve a sus habitantes. Allí vive Andrés, un hombre de fe inquebrantable, conocido entre los vecinos como un faro de serenidad. Junto a su amada esposa, María, y sus hijos, todos los días comienzan con una oración ferviente. Las palabras elevadas al cielo tienen poder, y ellos lo saben, pero el día en que la sombra de la incertidumbre se cernió sobre su hogar, todo se transformó. María, el pilar de su hogar, recibió un terrible diagnóstico. Esa tarde, el cielo se tornó gris, como si el mundo entero luchara contra una tormenta inminente. Andrés, sintiendo el peso de la angustia, se aferró a las enseñanzas de su pastor sobre el poder de la oración y los milagros que emergen de la crisis. La Virgen de Guadalupe intercede en las horas oscuras, susurró en su mente como un mantra de esperanza. En sus profundos ojos, la fe brilló más intensamente que el sol que iluminaba su pueblo cada día. A pesar de la incertidumbre, él clamaba a Dios en oraciones sinceras. En su corazón, sintió la certeza de que la luz de la Virgen nunca lo abandonaría. Un viejo sabio del pueblo, conocido por su profunda sabiduría, se acercó a Andrés. Recuerda, hijo, que no hay sombra que pueda apagar la luz de la fe. Sus palabras resonaron como un eco divino en su corazón. Así, con ardor renovado, Andrés llevó a María a misas dedicadas a la sanación, donde la comunidad unió sus voces en oraciones apasionadas, formando un coro celestial. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Sin embargo, día tras día, la salud de María se desvanecía y la preocupación cubría su hogar como una nube oscura. La fe de Andrés, antes firme, comenzó a tambalear ante la cruel realidad. No obstante, en un momento crucial, el pueblo se reunió en la plaza. Con el corazón en la mano, Andrés, lleno de angustia, elevó su voz en un clamor desgarrador. Señor, te imploro un milagro. Las manos de la comunidad se alzaron, unidas en un clamor colectivo. Un silencio profundo envolvió la plaza, y de repente, un rayo de luz descendió, iluminando la figura de María en la multitud. La energía espiritual vibrante se sintió como un susurro divino. Las murmullos se convirtieron en gritos de asombro cuando todos sintieron una paz nueva, un aliento de esperanza, como si la misma Virgen hubiera derramado su amor sobre ellos. En ese instante, la fe de Andrés ardió con una fuerza renovada, y se dio cuenta de que todo era posible cuando la comunidad se unía en oración. Sin embargo, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente: ¿qué maravilla aguardaba en este camino de fe? La curiosidad y la esperanza se entrelazaban en su corazón mientras la historia apenas comenzaba. Andrés despertó una mañana con el corazón aún vibrando por el clamor en la plaza. Cuando la luz del sol filtró por la ventana, parecía que el día prometía algo especial. Respiró hondo, buscando el aliento de fe que había sentido la noche anterior. Las oraciones comunitarias resonaban en su mente, iluminando su espíritu. Dios está en control, se repetía, mientras se preparaba para afrontar otro día lleno de desafíos. La situación de María seguía siendo delicada. Andrés, sin embargo, se sentía diferente. La oración no solo alzaba su voz al cielo, también le proporcionó fuerza y claridad. Al salir en busca de ayuda, lo hizo con determinación, decididos a buscar nuevas alternativas. Visitó a médicos y curanderos, escuchó historias de sanación y fe, convirtiéndose en un viajero en la búsqueda de esperanza. Con cada paso, sentía como sus pasos estaban guiados por una luz sobrenatural. La fe es el puente hacia lo imposible, pensó para sí. En un rincón del pueblo, había una anciana llamada Abuela Rosa. Era conocida por sus remedios ancestrales y su profundo conocimiento sobre el poder de la oración. Andrés se acercó a ella, la mirada llena de esperanza. Abuela, mi esposa necesita un milagro. ¿Puedes ayudarme? Soltó con la voz entrecortada. La anciana lo miró con comprensión. Hijo, no hay medicina más poderosa que la fe. A veces, un simple acto de amor puede sanar el alma. La anciana tomó sus manos y oró en voz alta.
Señor, conviértete en el médico de María y revélanos tu milagro. Las palabras tocaron el corazón de Andrés y en ese momento entendió que la comunidad no solo debía unirse en la plaza, sino en cada rincón, en cada hogar. Comenzó a organizar reuniones de oración en la casa de los vecinos, desafiando a cada familia a buscar un tiempo de conexión con lo divino. Estaban decididos a desafiar la sombra del miedo con su fe encendida y así fue como, con los días, todo el pueblo se convirtió en un lugar lleno de esperanza y súplica. Cada casa se transformó en un altar, donde las familias se reunían, entre risas y llantos, ofreciendo sus corazones a Dios. Cuando Andrés miraba a su alrededor, sentía que la fe tejía un manto protector, una red espiritual que unía a todos los que clamaban por el milagro. Sin embargo, la pregunta de Andrés seguía presente en su mente: ¿sería la fe suficiente para el desafío que se avecinaba? Él recordaba las palabras del viejo sabio: no hay sombra que pueda apagar la luz de la fe. Cada vez que esta duda lo acechaba, elevaba su mirada al cielo, resistiéndose a la tentación de rendirse. Un día, mientras caminaba por el campo, un viento suave comenzó a soplar. Las flores danzaban, sus colores brillaban intensamente. En medio de esa belleza, sintió una profunda conexión con María, un susurro de Dios que lo alentaba a seguir adelante. La vida en su hogar, a pesar de la angustia, se convertía en un testimonio de amor y esperanza. El día de la misa de sanación se acercaba rápidamente. Andrés sabía que era un momento crucial, una oportunidad tanto para María como para toda la comunidad. Y así, con fe renovada, se preparaba para el acontecimiento que cambiaría su vida y la de todos. «¿Qué hermoso milagro nos revelará Dios ese día?», se preguntó mientras una chispa de anticipación iluminaba su ser. Con cada paso hacia la misa, el aire vibraba de expectativa. La comunidad estaba lista para enfrentar lo desconocido, armados con la fe y un solo corazón. Pero, en lo profundo de su ser, Andrés temía. ¿Estarían realmente preparados para lo que Dios tenía reservado? Andrés se despertó esa mañana con la luz dorada del sol filtrándose a través de la ventana. Su corazón latía al compás de la fe colectiva que había llenado la plaza días atrás. La misa de sanación había llegado, y con ella, una mezcla de nervios y esperanza que danzaba por su interior. Se vistió con cuidado, eligiendo la misma camisa que llevaba en la reunión con la abuela Rosa. Era una prenda simple, pero hoy, tenía un significado especial. Al salir, la comunidad parecía vibrar con alivio y anticipación. Las calles estaban decoradas con flores, intercaladas con banderines de colores que ondeaban desde las casas. La gente conversaba animadamente, compartiendo palabras de aliento, como si cada corazón estuviera latiendo como uno solo. Aquella mañana, el aire estaba impregnado de oración, y Andrés sintió que el mismo Dios respiraba entre ellos. Cuando llegó a la iglesia, su mirada recorrió el lugar. Las bancas estaban llenas. Familias enteras estaban allí, algunas con ojos cansados y sonrisas esperanzadas. El eco de sus murmullos formaba un canto de fe que elevaba su espíritu. Andrés se unió a los demás, sintiendo la unidad en ese espacio sagrado. En su mente, resonaba la frase que había aprendido: donde hay fe, hay un camino. El sacerdote, un hombre anciano con voz suave pero firme, subió al altar y miró a la congregación. Hoy nos reunimos para clamar a nuestro Dios por sanación. No solo de cuerpos, sino de almas, dijo. Cada palabra parecía penetrar el corazón de Andrés, haciéndolo estremecer. Sabía que la fe debía acompañarlo en cada súplica, y se sintió dispuesto a entregarle a Dios su fe. Sin reservas, la misa comenzó. Durante la homilía, el sacerdote habló de la importancia de la unión en la oración. Habló del poder de los milagros que surgen del amor compartido y de cómo, cuando dos o más se juntan, allí está Dios en medio de ellos. Esto encendió una llama de esperanza en Andrés. La fe compartida es la fe multiplicada, pensó, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Cuando llegó el momento de la oración comunitaria, Andrés sintió que su corazón latía con fuerza. Se unió a las voces que se alzaban, llenas de fervor. Señor, sana a María, clamaban diferentes familias. El sonido era un eco de amor profundo y deseo. Andrés, sintiéndose parte de algo mayor, cerró los ojos, recordando las palabras de la abuela Rosa: un acto de amor puede sanar el alma. Y así, alzó sus manos al cielo, sintiendo la conexión divina fluir a través de él. En ese instante, una oleada de paz lo envolvió. Era como si el aire espiritual estuviera cargado de algo sublime, algo que prometía un cambio. Había una certeza que se asentó en su corazón: Dios está aquí.
Después de la misa, se acercó a un grupo de vecinos que hablaban emocionados. Compartían testimonios de lo que Dios había hecho en sus vidas. Andrés se sintió cada vez más animado, pero aún había una inquietud que lo acompañaba. Miró hacia el fondo de la iglesia, donde una luz especial parecía resplandecer. Era como si Dios mismo los estuviera llamando a dar un paso más, con la comunidad a su lado. Andrés recordó que la fe también significa actuar. ¿Y si es hora de dar un paso más?, pensó. Entonces, un susurro en su interior lo llevó a hacer la pregunta que había estado en su mente: ¿qué viene después de este momento? ¿Qué realidad se abrirá ante nosotros tras este clamor? Mientras la congregación se dispersaba, una certeza comenzó a crecer en él: algo grande estaba por revelarse. Pero también existía un delicado miedo ante la respuesta que Dios podía dar. La expectación lo invadió. La fe, entonces, no se trataba solo de creer, sino de prepararse para lo inminente. Estaba listo para lo que Dios tenía reservado. Andrés miró hacia el cielo, su corazón palpitando. El milagro puede estar más cerca de lo que imaginamos, se dijo. Mientras sus pasos lo llevaban hacia la luz radiante que emanaba desde el altar, su alma se llenaba de devoción. Y así, con cada latido, una pregunta emergía en su mente: ¿cuál sería el milagro que Dios había preparado para él y para María? Andrés se adentró en la calma que había dejado la misa. La luz que brillaba desde el altar le parecía ahora un faro en medio de su incertidumbre. Con cada paso, sus pensamientos giraban en torno a las peticiones que se habían alzado al cielo. ¿Qué si Dios tiene un plan más grande que mis expectativas? Reflexionó mientras miraba a los rostros familiares de sus vecinos. La plaza, decorada con flores vibrantes y banderines, no era únicamente un espacio físico, era un símbolo de esperanza. Aquella unión de la comunidad parecía resplandecer con una luz que prometía cambios. Aquella mañana clara, las risas se entrelazaban con los murmullos de oración, creando una melodía sagrada que envolvía a todos. Mientras Andrés conversaba con algunos amigos, se dio cuenta de que había algo más profundo que simples palabras circulando entre ellos. Hermanos, tenemos que seguir unidos, decía Elena, una madre fuerte y cariñosa. Juntos, nuestro clamor tiene poder, añadió con la pasión que la caracterizaba. Las miradas de todos se veían llenas de determinación. El amor puede ir más allá de esta misa, debemos mostrarlo en cada paso, se animó Andrés ante el fervor colectivo. El grupo se quedó en silencio por un momento, todavía digiriendo la fuerza de la oración compartida. Era un silencio lleno de promesas, un silencio que susurraba sobre la grandeza de lo que podría venir. Fue entonces cuando Andrés, impulsado por aquella luz interior que había sentido en el altar, formuló la propuesta que le ardía en el corazón. Propongo que hagamos un compromiso. Que cada uno de nosotros busque una forma de servir a aquellos que más lo necesitan. En este camino de sanación, seamos los brazos y las manos de Dios, dijo con convicción. Las cabezas asintieron, sabiendo que este acto de amor no solo sería una respuesta a sus oraciones, sino un medio para que cada uno de ellos viviera la fe de una manera tangible. Al día siguiente, decidieron reunir alimentos y medicinas para los más necesitados del barrio. Se organizaron en equipos, cada uno con la tarea de buscar donaciones. La comunidad se fue transformando, cada hogar se convirtió en un lugar de fe activa, donde el espíritu de generosidad comenzaba a florecer como flores en primavera. Durante la recolección, Andrés se sentía más fuerte, más conectado, como si cada bolsa llena de alimentos fuera un pequeño milagro, pero en el fondo de su corazón, la inquietud persistía. ¿Será suficiente? ¿Soy lo que Dios necesita que sea en este momento?, se preguntaba. Sus manos se mantenían ocupadas, pero su mente seguía ansiando respuestas, como un niño en el umbral de un nuevo amanecer. Esa noche, mientras el sol se ponía, Andrés se sentó en el porche de su casa. Observó el cielo teñido de tonos anaranjados y púrpuras. Allí, sintió la calidez de la presencia de Dios, llenando su ser con una paz que lo envolvía. Una suave brisa parecida a un susurro le decía que la confianza es esencial. El milagro es ahora, se dijo, cerrando los ojos en un profundo anhelo de conexión. La comunidad había comenzado a unirse, pero Andrés aún sentía que había algo más que debía ocurrir. Quizás el milagro no solo está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos, pensó, sabiendo que la verdadera transformación comenzaría en su propio corazón. Con un último vistazo al cielo, una pregunta se dibujó en su mente: ¿qué sucederá cuando cada acción nazca de un corazón lleno de fe? Pronto, su llamado lo llevaría hacia un destino que cambiaría todo.
¿Qué revelará la entrega sincera y el amor desbordante que estaban comenzando a experimentar? La historia de su comunidad apenas comenzaba. La mañana siguiente llegó con un aire fresco y renovado. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo suave del viento, como una banda sonora celestial. Andrés se despertó con una chispa de energía en su corazón. Mientras se preparaba para el día, recordó las promesas que había hecho la noche anterior: vivir con propósito, servir a su comunidad y abrir su corazón a nuevas posibilidades. Al salir de casa, notó cómo cada rincón del barrio parecía vibrar de alegría. Era como si la luz del sol, al tocar las paredes de las viviendas, trajera consigo una nueva esperanza. La transformación que había sentido en su interior también comenzaba a manifestarse en su entorno. Se veía con otros ojos, y la vida a su alrededor le ofrecía un espectáculo digno de ser contemplado. Se unió a los equipos de recolección, donde cada miembro compartía su energía y pasión por ayudar. Las voces resonaban entre risas y conversaciones que giraban en torno al amor y la solidaria misión que los unía. Con cada alimento que recogían, una historia de vida se entrelazaba con la de otro hermano necesitado. «Esto es solo el comienzo», le dijo a Clara, una joven llena de entusiasmo que miraba a su alrededor con ojos llenos de esperanza, pero, a medida que pasaba el día, una vez más, la sombra de la duda apareció de nuevo en su mente. ¿Qué pasará si no logramos nuestro objetivo? ¿Si al final nuestra ayuda no es suficiente? Se cuestionó en silencio. Sin embargo, justo en ese instante, una mujer mayor se acercó al grupo. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero sus ojos brillaban con una luz especial. «Gracias», dijo ella con voz temblorosa. «Gracias por hacer esto por nosotros. No saben cuánto significa». Las palabras de la mujer fueron como un bálsamo para el alma de Andrés. De repente, su corazón se llenó de humildad y gratitud. La transformación no se trataba solo de la cantidad de ayuda, sino de la intención y el amor detrás de cada gesto. En ese instante, se dio cuenta de que cada bolsa de alimentos era pocos sacos, pero estaban colmadas de fe. Durante el almuerzo, comenzó a compartir historias con sus amigos. Hablaban sobre el impacto de servir y cómo esa práctica había cambiado su manera de ver el mundo. «No importa el tamaño del acto, lo que cuenta es el amor que ponemos en él», dijo un hombre mayor, su voz profunda resonando con sabiduría. Poco a poco, Andrés comenzó a entender que el milagro no solo ocurría en los corazones de aquellos a quienes ayudaban, sino también en los suyos. Se sentía transformado, cambiando de ser un espectador indeciso a un actor comprometido en la obra divina de Dios. Al final del día, mientras se dispersaban, una inquietud nueva se formó en su interior. ¿Qué más hay por hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que Dios tiene preparado para nosotros?, pensó mientras observaba las sonrisas en los rostros de sus compañeros. Había una chispa en el aire, una promesa de que esto era solo el comienzo de un camino extraordinario en comunidad. Justo cuando se iba a retirar a su casa, se encontró con Elena, quien también mostraba una mezcla de emociones en su rostro. «Andrés», dijo con seriedad, «hay algo más que debemos considerar». Las palabras de Elena quedaron en el aire, llevando consigo un sentido de anticipación que encendía la curiosidad. ¿Qué podría ser lo que Dios, en su grandioso plan, tenía entre manos para ellos? La respuesta estaba esperando ser descubierta. Andrés se detuvo, sintiendo que el peso de las palabras de Elena se cernía sobre él como un manto. «¿Qué piensas que es?», preguntó, su voz entrelazada con una mezcla de emoción e inquietud. Elena le sonrió, pero en su mirada había una profundidad que hablaba de algo más. «Es un proyecto, Andrés. He estado sintiendo que necesitamos llevar nuestras acciones un paso más allá. No es suficiente con darnos unos a otros comida y compañía. Debemos ofrecer esperanza de una manera que impacte vidas a largo plazo», dijo ella, su voz firme, pero llena de ternura. La idea revoloteaba en la mente de Andrés. ¿Qué significaría eso? Su corazón latía con anticipación. Había sentido que Dios lo estaba guiando, pero ahora, la visión de Elena lo envolvía en un velo de posibilidades infinitas. «Imagina talleres de habilidades», continuó ella, «donde enseñemos a la gente a crear sus propios negocios, a ser autosuficientes. Podemos darles herramientas para cambiar sus vidas». Las palabras fluyeron de ella como agua de una fuente viva, trayendo consigo un aire de frescura y esperanza. Andrés la escuchaba, su mente girando como una mariposa en un jardín. El temor que antes lo ataba se desvanecía. ¿Y si lo hacemos en el centro comunitario? Podemos invitar a profesionales de diferentes áreas, sugirió entusiasmado.
La visión se tornaba más nítida, y con cada palabra lanzada, la pasión crecía. Sí, y podemos construir un calendario de actividades. No solo dar, sino también empoderar, respondió Elena, sus ojos brillando con una luz especial. Andrés pudo sentir la chispa entre ellos, la conexión de almas unidas por un propósito mayor al atardecer, mientras el sol se deslizaba por el horizonte, pintando el cielo de anaranjados y violetas. Andrés y Elena comenzaron a bosquejar su idea. Con cada trazo, cada palabra que compartían, sentían una presencia divina acompañándolos. Era como si Dios mismo estuviera sonriendo ante su visión. Sin embargo, hubo un momento de silencio. Andrés miró a Elena y preguntó, ¿y que si no tenemos los recursos suficientes, o si la gente no responde? Las dudas retornaron como sombras, amenazando con empañar su entusiasmo. Elena, con el corazón rebosante de fe, respondió, si Dios está en esto, no necesitamos preocuparnos por los recursos. A veces, lo que se necesita es un paso de fe. Un pequeño gesto puede desencadenar una ola de milagros. ¿No lo viste hoy? Las palabras de Elena fueron como un faro que iluminaba el camino en medio de la tormenta. Andrés habló de los pequeños milagros, de cómo un gesto de bondad había encendido luces en los corazones de muchos. Se dio cuenta de que habían comenzado a tejer, no solo una historia de su comunidad, sino de su propia vida, entrelazada con el amor y la abrazadora fe de Dios. Mientras se despedían, una sensación de paz envolvió a Andrés. Era como si cada paso dado ya estuviera marcado por él, y cada decisión estuviese impregnada de un propósito divino. ¿Qué pasará ahora, Elena?, preguntó, sintiendo que el momento se llenaba de anticipación. Ahora, lo importante es que lo hagamos en unidad. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, dijo. Andrés asintió, sintiendo que estaban al borde de un nuevo despertar. Entonces, ¿cuál será nuestro primer paso?, inquirió, inquieto y emocionado. Elena sonrió una vez más, y sus ojos reflejaban la promesa de grandes cosas. Comencemos con una reunión en el centro. Haremos que la gente se involucre y luego, el resto vendrá. Con esos pensamientos volando en su mente, Andrés no pudo evitar preguntarse si realmente estaban preparados para la magnitud de lo que Dios estaba a punto de desatar en sus vidas y en la de su comunidad. En ese momento, el viento sopló suavemente alrededor de ellos, como si una voz murmurara desde el cielo, prepárense, porque esto es solo el principio. Y en el corazón de Andrés crecía una expectativa ardiente. ¿Qué otros milagros estaban por revelarse? Como el sol se ocultaba detrás de las montañas, dando paso a una tenue luz de crepúsculo, Andrés sintió en su corazón un fuego nuevo. Era un fervor, una inquietud sagrada que lo empujaba a actuar. La idea de la reunión en el centro lo llenaba de entusiasmo, pero también de responsabilidad. Sabía que no se trataba solo de un encuentro, era el primer paso hacia algo que podría cambiar vidas. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparación. Andrés se dedicó a organizar la reunión. Habló con amigos, contactó a profesionales dispuestos a impartir talleres, y difundió la noticia a través de la comunidad. Cada persona que invitaba generaba una mezcla de emoción y ansiedad, como si estuviera plantando semillas en un terreno fértil. En cada conversación, Andrés notaba un atisbo de interés en los rostros de aquellos que escuchaban. Algunos eran escépticos, pero otros brillaban con una chispa de esperanza. Si Dios quiere, esto puede dar frutos, pensó, y el eco de las palabras de Elena resonaba en su mente. Un pequeño gesto puede desencadenar una ola de milagros. Cuando llegó el día de la reunión, el centro comunitario ardía de actividad. El bullicio de voces y risas llenaba el aire, y varias mesas estaban decoradas con carteles que anunciaban los talleres. Andrés caminaba entre la multitud, sintiendo como su corazón latía al ritmo de la emoción colectiva. Era como un río que fluía, llevando consigo las preocupaciones y temores que antes lo habían asediado. Elena llegó poco después y su presencia brillaba con una energía especial. Se acercó a Andrés y, en un susurro, le dijo, ¿ves? Todo está tomando vida. Lo que hemos soñado está aquí, en este momento. Cada rincón del salón estaba lleno de familiaridad, risas y, sobre todo, esperanza. Pero en lo más profundo de su ser, Andrés sentía que este era solo el principio. Con el programa en mano, decidieron abrir la reunión con una oración. Al cerrarse los ojos, el silencio se posicionó como un manto suave. La voz de Andrés fue clara, pidiendo guía, unidad y apertura de corazones. Señor, bendice este momento. Que cada uno que entre aquí sienta tu presencia y se llene de tu luz. Que las semillas que plantemos hoy broten y crezcan según tu plan.
Al abrir los ojos, una sensación de paz lo envolvió. Las preocupaciones que antes lo ahogaban se esfumaron. La fuerza divina estaba ahí, palpable. La gente comenzó a reunirse en grupos. Cada risa, cada palabra compartida era un hilo tejido en el tapiz de la comunidad que comenzaba a entrelazarse. Las habilidades que se ofrecerían, el conocimiento que circularía, todo resonaba con la promesa de transformación. Mientras observaba todo esto, Andrés recordó una frase de su pastor: Dios no nos llama a ser perfectos, sino a ser obedientes. ¿Y si esta reunión era el primer grandioso acto de obediencia? La tarde avanzó y las actividades comenzaron. Se ofrecieron talleres de cocina, jardinería y finanzas personales. Las risas llenaban el aire y poco a poco, el ambiente se transformó en un espacio sagrado. Las historias comenzaron a fluir, cada persona compartía su corazón, su vida, sus luchas. Algunos expresaban temor al futuro, pero otros compartían sus sueños y esperanzas. Andrés podía sentir, más allá de las palabras, que el momento era histórico, y de repente, un niño pequeño se acercó a él. ¿Puedo aprender a cocinar?, le preguntó con ojos llenos de curiosidad. Andrés sonrió, y en ese instante, supo que ese simple deseo de aprender era el primer paso hacia muchos milagros. A medida que la noche se acercaba, el ambiente se tornó aún más mágico. La intervención divina se palpaba en cada abrazo, en cada mirada esperanzadora. Andrés se sintió colmado de gratitud por todo lo que se estaba fraguando. Aunque sabía que había mucho más por recorrer, una certeza lo invadió: cuando se actúa con fe, los cielos se abren. Pero, al final de la noche, mientras miraba hacia el horizonte donde la luna comenzaba a brillar, una pregunta brotó en su corazón. ¿Seremos capaces de mantener esta chispa encendida? Esa pregunta quedaría flotando en el aire, esperando que la respuesta se manifestara en el tiempo de Dios. ¿Cuál sería el próximo paso que tomarían juntos hacia el inesperado futuro que Dios había preparado para ellos? Andrés no podía dejar de pensar en la pregunta que había resonado en su corazón. La chispa que había despertado esa noche en la comunidad era impresionante, pero el reto estaba en mantenerla viva. Al regresar a casa, se sentó en su pequeño jardín, rodeado de las flores que él mismo había plantado. La suave brisa acariciaba su rostro, y la luna iluminaba su camino, como si Dios mismo le dijera que todo iba a estar bien. La mañana siguiente llegó, clara y brillante. Andrés se despertó temprano, sus pensamientos danzaban al ritmo de promesas divinas. Se preguntaba: ¿cómo podemos mantener esta unidad, esta vida vibrante que ayer nació en el corazón del centro comunitario? Fue entonces cuando recordó las palabras de su abuela: las preocupaciones son como sombras, siempre están ahí, pero no debemos darles poder. Esa reflexión lo llevó a buscar en la palabra de Dios. Mientras leía, una historia lo atrapó. Era sobre el maná que Dios enviaba al pueblo de Israel. Cada día, Dios les proveía suficiente alimento, pero solo para ese día. Se necesita fe para confiar que mañana vendrá más, pensó Andrés. Con ese sentimiento, decidió que debía implementar algo semanal, una especie de encuentro donde la comunidad pudiera unirse nuevamente. Con lápiz en mano y una hoja en blanco, comenzó a plasmar ideas. Talleres de oración, noches de testimonios, y un espacio donde aquellos que se habían conocido pudieran reencontrarse semanalmente y compartir no solo conocimientos, sino también vidas. Mientras escribía, el entusiasmo crecía. Cada palabra escrita se sentía como un paso hacia una misión divinamente inspirada. Se dio cuenta de que la conexión entre las personas no solo crecía a través de actividades, sino también a través del espíritu de unidad. Al poco tiempo, su mente se inundó de ideas, y cada una estaba bañada de un deseo ferviente de hacer el bien. Decidió compartir su proyecto con Elena. Al día siguiente se reunieron en la plaza, donde los rayos de sol acariciaban suavemente la tierra. Al contarle sobre su visión, pudo ver cómo los ojos de Elena brillaban con un fuego similar al que había sentido el primer día. «Esto puede ser el verdadero comienzo, Andrés», dijo con voz firme. Ella comenzó a enumerar ideas, y el plan creció como una flor en medio del desierto. Poco a poco, empezaron a estructurar las actividades de esa primera semana. La gente comenzaba a escucharlos, unos se acercaban con curiosidad, otros emocionados por participar. Pero un par de encuentros también trajeron murmullos de duda. Hubo quienes cuestionaban si realmente valía la pena. ¿Por qué deberían abrirse a compartir cosas tan íntimas, tan dolorosas?, se preguntaban. A pesar de esto, la pasión de Andrés y Elena parecían apagar esas voces de desánimo. En cada encuentro,
Andrés sentía la presencia de Dios. Era algo palpable, las risas se tejían en historias, lágrimas se convirtieron en risas, y los temores se transformaban en esperanza. Pero un día, no todo salió como habían esperado. Un joven del grupo, Juan, compartió su lucha con la adicción. Las palabras dolían, y el ambiente se tornó tenso. Andrés sintió un nudo en la garganta, temía no poder ofrecer el apoyo que Juan necesitaba. ¿Estamos preparados para lidiar con las realidades difíciles de la vida? Se cuestionó. Este momento se convirtió en un dilema profundo. La reunión que había comenzado con alegría, pronto se transformó en un desafío de fe. ¿Cómo ofrecer esperanza en medio de esas sombras? Al cerrar la noche con oración, Andrés susurró: Señor, ayúdanos a ser luz, no solo en los momentos felices, sino también cuando todo parece oscuro. Y así, mientras la última luz se desvanecía, una nueva pregunta habitaba su mente: ¿seremos capaces de ser la respuesta que Juan necesita? Con el espíritu de confianza, Andrés sabía que cada paso se construía sobre la fe, y que a través de las luchas podían emerger historias de victoria. Pero, ¿qué lecciones aprenderían? ¿Qué transformaciones surgirían de esa entrega sincera? Solo el tiempo lo diría. Andrés se sentó en su sala, rodeado por el eco de las realidades compartidas. El silencio en la habitación era intenso, interrumpido solo por el murmullo distante de la comunidad que comenzaba a restablecer sus lazos. A pesar de la tensión que había sentido durante la reunión, una chispa de esperanza ardía en su interior. La historia de Juan no solo había sido un grito de auxilio, era una invitación a profundizar, a abrazar lo que significaba ser verdaderamente comunidad. En su corazón, se estaba gestando la necesidad de ir más allá de las actividades planificadas. No solo necesitamos compartir un momento, pensó, sino también el peso de nuestras cargas. Comenzó a esbozar un nuevo enfoque, un encuentro donde cada persona pudiera ser vista, oída y amada tal como es. No más máscaras, no más fingir que todo estaba bien. La autenticidad era la clave. ¿Cómo ayudarían a Juan y a todos los que enfrentaban luchas similares sin aventurarse por el sendero de la vulnerabilidad? Pronto, llegó el día del siguiente encuentro. A medida que los miembros de la comunidad se acercaban, Andrés sintió la mezcla de nervios y expectativa. Había preparado un espacio de oración y reflexión, listo para abrir un diálogo sincero sobre las luchas y las luces. La plaza, iluminada por el anaranjado del atardecer, se sentía acogedora. La vida florecía alrededor de ellos, y también dentro de sus corazones. Cuando todos se sentaron en círculo, Andrés dio un paso al frente. Miradas expectantes fijadas en él, abrumado por el deseo de servirles, se detuvo un momento. Hoy, en lugar de solo contar nuestras bendiciones, quiero que compartamos nuestras luchas, dijo con voz firme pero temblorosa. Nadie debe cargar con su dolor solo. Estamos aquí para escuchar, para acompasarnos en la tormenta. Una respiración colectiva se sintió en el aire. Algunas cabezas asintieron, otras parecieron agacharse, inminentes a una revelación. Y así, comenzaron a compartir. Primero fue María, quien habló de su batalla con la ansiedad. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, pero al finalizar, una pequeña sonrisa comenzó a florecer. Luego fue Roberto, que contó de sus inseguridades y el miedo a la soledad. El ambiente se tornaba más cálido, como un fuego que comienza a arder en un frío, largo invierno. Sin embargo, antes de que Juan hablara, el temor nuevamente hacía eco en el corazón de Andrés. Sabía que su historia, aunque importante, podría dejar la atmósfera pesada. Pero en cuanto Juan se levantó, algo cambió. Su voz era firme, a pesar del peso de sus palabras. Compartió no solo su lucha con la adicción, sino también los momentos de gracia que había experimentado. Su vulnerabilidad iluminó la sala, y como si fuese un hilo tejido en la vida de todos, unió los corazones. No tengo todas las respuestas, dijo Juan, pero sé que no estoy solo en esto. Su confesión resonó con fuerza, instando a otros a seguir su ejemplo. Andrés, sintiendo una inyección de esperanza, tomó la mano de Juan y expresó: hoy hemos trabajado juntos para derribar muros, para construir puentes. La noche prosiguió con abrazos y promesas de apoyo, y aunque había desafíos en la penumbra, el amor y la fe eran más poderosos. Mientras la velada llegaba a su fin, Andrés sintió un susurro en su interior. Dios estaba presente en cada lágrima, en cada risa, en cada historia compartida. Cuando todos se despidieron, Andrés se sentó de nuevo, agradeciendo a Dios. Era evidente que grandes cosas estaban gestándose, pero también algo más se acumulaba en su espíritu.
una inquietud. ¿Estaremos preparados para enfrentar lo que el camino puede traer después? Se preguntó. Fe y comunidad estaban floreciendo, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Con la voz temblorosa, Andrés elevó su mirada hacia el cielo. Señor, ¿qué más necesitamos aprender? ¿Qué otras luchas, entre nosotros, necesitan ser traídas a la luz? Mientras la luna comenzaba a brillar con fuerza, una pequeña brisa acarició su rostro. Andrés sabía que los próximos encuentros serían clave, pero ¿qué otras revelaciones divinas aguardaban en su camino? La mañana llegó con el canto vibrante de los pájaros, como un coro celestial que anunciaba un nuevo amanecer lleno de oportunidades. Andrés se despertó con un nuevo fervor en su corazón, esa chispa divina encendida por el sacrificio de la comunidad y la fe compartida. La noche anterior había sido un testimonio de valentía, un paso hacia adelante en la lucha por cada hermano y hermana en necesidad. La plaza, que alguna vez fue un lugar de simple reunión, había comenzado a transformarse en un sagrado refugio donde las almas se encontraban. Aquello era el propósito de Dios, y Andrés lo podía sentir vibrar en cada rincón. Esto solo es el principio, le decía su espíritu, mientras se preparaba para el próximo encuentro. Se imaginaba a Juan y otros compartiendo más de sus historias, construyendo un lazo que haría raíces fuertes en sus corazones. La noticia de su comunidad en movimiento se esparció rápidamente. Más personas comenzaron a unirse, deseosas de dejar atrás sus luchas y cargar con la luz de la esperanza. La fe había germinado como un hermoso jardín lleno de flores que florecían en cada esquina, cada hogar, semillas de amor que brotaban por todas partes. Andrés organizó el próximo encuentro con más fervor. Quería centrarlo en la sanación, no solo física, sino también del alma. Así, llamó a la abuela Rosa, reconociendo en su sabiduría y experiencia una guía crucial. Con su ayuda, planeó una reunión dedicada a la oración y la meditación. Este encuentro sería especial, un espacio donde todos podían dejar sus cargas, entregar su dolor, y elevar sus corazones al Señor. El día del evento, las nubes grises que a veces cubrían el cielo desaparecieron. La luz del sol brillaba con esplendor, y la plaza rebosaba de vida. Familias enteras llegaron, traían consigo no solo el deseo de ser escuchados, sino la convicción de ser parte de algo más grande. Andrés se sintió invadido por una paz que solo Dios podía otorgar. Cuando comenzó el encuentro, Andrés se colocó al frente, sintiendo que cada mirada en él era un reflejo de fe. Hermanos y hermanas, dijo, su voz resonando con poder, hoy no solo pedimos sanación, hoy abrimos nuestros corazones para que cada uno pueda ser visto y escuchado en su verdad. Las palabras eran como un bálsamo divino, y cuando la abuela Rosa comenzó a orar, la atmósfera se llenó de una energía palpable. Durante esa reunión, no solo se compartieron historias. Cada vida que se abría era un anuncio de transformación. Juan habló abiertamente sobre sus luchas y, en su voz, otros comenzaron a ver la luz. Cada lágrima que caía se transformaba en un testimonio de liberación. No había temor, solo amor. El encuentro culminó en un acto poderoso, un círculo de oración donde se tomaron de las manos, creando un lazo tangible de unidad. La abuela Rosa guiaba la oración, y mientras sus voces se alzaban al cielo, sintieron la presencia de Dios llenando sus corazones. En ese instante, la sanación que tantos anhelaban se convirtió en una realidad palpable, tocando la esencia de cada uno. Al final del día, cuando todos regresaban a casa, un profundo sentido de gratitud envolvía a Andrés. Él sabía que el milagro que habían buscado no solo era la sanación de María, o de Juan, sino el despertar de una comunidad unida en la fe. La conexión había tejido un manto de protección, y la vida comenzaba a florecer de una manera asombrosa. En los días siguientes, la comunidad continuó sosteniendo ese fuego. Organizaron más encuentros, más espacios de oración, y comenzaron a tocar vidas fuera de su pueblo. Aquella fe que había surgido en la crisis se convirtió en un faro que iluminaba la oscuridad. Con cada paso dado, Andrés se dio cuenta de que Dios realmente les estaba mostrando el camino. La transformación que deseaban no era solo para sus corazones, sino también para aquellos que no conocían el amor de Dios. Finalmente, un día, Andrés se sentó a orar, sintiendo la presencia del Señor. Señor, ¿qué es lo que tienes preparado para nosotros? ¿Ahora? Murmuró, su corazón sincero. Y en su mente surgieron visiones de otros pueblos, comunidades distantes que también necesitaban lo que ellos habían encontrado, unión, amor, esperanza. Así comenzó la misión de expandir la luz más allá de su barrio. La comunidad de Andrés se convirtió en un faro de esperanza,
llevando su mensaje de amor y sanación a cada rincón, iluminando vidas que habían estado en la oscuridad por demasiado tiempo. La historia de fe, lucha y comunidad no solo había transformado sus corazones, sino que comenzaba a impactar generaciones. Fue un viaje de amor, un camino de luz divina que mostraba que, con Dios, todo es posible y recordemos siempre, hermanos y hermanas, que la fe compartida es la fe multiplicada. Que nunca falte la luz en nuestros corazones, y que cada uno de nosotros seamos instrumentos de su paz. Ahora, te invito a que sigas esta travesía maravillosa. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que otros lleguen a ser bendecidos, comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, queremos escuchar cómo tu fe ha sido transformada. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir, porque los verdaderos siervos de Dios saben la importancia de construir esta comunidad a través de nuestras acciones. Dios te bendiga.